Descubre la travesía bíblica, del Génesis a la monarquía. Prepárate para una inmersión completa en la narrativa de la Biblia. En este recorrido, exploraremos la rica historia del Antiguo Testamento, desde el inicio con Adán en el jardín del Edén hasta la consolidación de la monarquía en Israel. Si a veces te cuesta entender las Escrituras, esta explicación te dará una nueva perspectiva. Tras esta lectura, tu aprecio por la palabra de Dios se fortalecerá. Estoy seguro de que saldrás edificado e iluminado por las verdades que aquí se exponen. La historia comienza en la eternidad, antes de que el tiempo y el espacio existieran. Solo estaba Dios, un ser sin principio ni fin, el origen de todo lo que existe. No fue creado, es el creador. Su eternidad es un atributo único. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La creación se desplegó en 6 días literales. En el primer día, la luz separó el día de la noche. El segundo día, Dios formó el firmamento, separando las aguas. Al tercer día, surgió la tierra seca y la vegetación. El cuarto día, creó los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, los seres marinos y las aves. Finalmente, en el sexto día, creó a los animales terrestres y a la cúspide de su obra, el ser humano, hecho a su imagen y semejanza. La pluralidad en Dagamos alude a la Trinidad divina. Dios formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra y le infundió vida. Lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara. Pero no era bueno que estuviera solo, así que de una costilla de Adán, creó a Eva. Juntos, fueron bendecidos para dominar y poblar la tierra. En el jardín, 2 árboles eran especiales, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió que no comieran del segundo, pues la desobediencia traería la muerte. La serpiente, un instrumento del engaño, tentó a Eva, sembrando dudas sobre la palabra de Dios. Eva, seducida por el fruto, comió y se lo dio a Adán. Este acto de rebeldía tuvo consecuencias fatales. El pecado entró en el mundo, trayendo consigo la muerte. Dios dictó juicios, la serpiente fue maldecida. La mujer tendría dolor en el parto y el hombre trabajaría la tierra con esfuerzo. Sin embargo, en medio del castigo, Dios prometió la redención, anunciando que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía del Mesías. Expulsados del Edén, Adán y Eva iniciaron la historia humana. Tuvieron hijos, Caín y Abel. El sacrificio de Abel, ofrecido con fe, fue aceptado por Dios, pero el de Caín no. Movido por la envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida. Dios lo castigó, haciéndolo un errante. Luego, Adán y Eva tuvieron a Set, y a través de su linaje, la humanidad continuó. Con el tiempo, la maldad se extendió por la tierra. Dios, al ver la corrupción, decidió destruirla, pero Noé halló gracia. Justo e íntegro, Noé fue instruido para construir un arca y salvar a su familia y a una pareja de cada animal. Durante 120 años, mientras construía, Noé predicó la justicia. Cuando llegó el diluvio, toda vida pereció, excepto la que estaba en el arca. Tras el diluvio, Dios estableció un pacto, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua. Los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, repoblaron el mundo. La humanidad, unida por un solo idioma, intentó construir una torre, la de Babel, para alcanzar el cielo y hacerse famosos. En respuesta, Dios confundió sus lenguas, dispersándolos por la tierra y cumpliendo su plan. Éxodo, la liberación de Israel. Siglos después, los descendientes de Jacob, Israel, se multiplicaron en Egipto. Un faraón que no conocía a José los esclavizó por miedo a su crecimiento. En esta opresión, nació Moisés. Rescatado del Nilo por la hija del faraón, creció en la corte. A los 40 años, huyó a Madián tras matar a un egipcio. A la edad de 80, tuvo un encuentro divino en una zarza ardiente.
Dios se reveló como Yo soy el que soy y lo comisionó para liberar a su pueblo. Con la ayuda de su hermano Aarón, Moisés se enfrentó al faraón. Dios envió 10 plagas a Egipto, cada una demostrando su poder sobre los dioses egipcios. La última plaga, la muerte de los primogénitos, obligó al faraón a liberar a los israelitas. La Pascua se instituyó como conmemoración de este evento, un cordero sin mancha, cuya sangre protegería las casas del juicio, prefigurando a Cristo. El faraón, arrepentido, persiguió a los israelitas hasta el Mar Rojo. Dios lo partió, permitiendo que su pueblo cruzara a pie enjuto, y luego las aguas cayeron sobre el ejército egipcio. En el desierto, Dios proveyó milagrosamente alimento y agua. En el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con Israel, entregándoles los 10 mandamientos y otras leyes, demostrando su santidad. A pesar de la guía divina, el pueblo cayó en la idolatría al adorar un becerro de oro. La ira de Dios se encendió, pero Moisés intercedió por ellos. Levítico, Números y Deuteronomio, leyes y peregrinación. Levítico es un manual de santidad que enseña a un pueblo pecador a acercarse a un Dios santo. Detalla los sacrificios y ofrendas para la expiación de pecados, el papel de los sacerdotes y las leyes de pureza. El día de la expiación, Yom Kippur, era el día más sagrado, cuando el sumo sacerdote ofrecía sacrificios para toda la nación. Números relata el viaje de Israel por el desierto. Comienza con un censo y detalla la organización del pueblo. A lo largo del camino, el pueblo murmuró y se rebeló en múltiples ocasiones. La falta de fe de 10 espías al regresar de Canaán provocó que toda una generación tuviera que vagar por 40 años, sin poder entrar a la tierra prometida. Deuteronomio contiene los discursos finales de Moisés. Repasa la historia de Israel, reitera las leyes y enfatiza la importancia de la obediencia. Moisés exhorta al pueblo a amar y servir a Dios con todo el corazón, y les advierte de las consecuencias de la desobediencia. Al final, Moisés sube al monte Nebo, desde donde ve la tierra prometida, y allí muere. Josué es nombrado su sucesor. Josué y Jueces, la conquista y los ciclos de Israel. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel se prepara para conquistar Canaán. Dios le asegura, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. El pueblo cruza el río Jordán milagrosamente, y la ciudad de Jericó es tomada de manera sobrenatural. Josué y su ejército conquistan a 31 reyes, y la tierra es repartida entre las tribus. Al final de su vida, Josué renueva el pacto con el pueblo, pidiéndoles que decidan a quién servirían. Después de Josué, una nueva generación olvidó a Dios, y el pueblo entró en un ciclo de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación. Dios levantaba jueces para salvarlos de sus enemigos. Débora, Gedeón, Jefté y Sansón son ejemplos de estos líderes. Sus historias demuestran la fidelidad de Dios y la fragilidad humana. El libro de Ruth destaca la lealtad y la redención en medio de este caos. Samuel y Reyes, la monarquía de Israel. El clamor del pueblo por un rey marcó el fin de la era de los jueces. Samuel, el último juez y gran profeta, ungió a Saúl como el primer rey. Aunque inicialmente humilde, la desobediencia de Saúl le costó el trono. Dios eligió a un joven pastor, David, para ser el próximo rey. David se hizo famoso al derrotar al gigante Goliat. A pesar de ser perseguido por Saúl, David ascendió al trono, unificó las tribus y estableció Jerusalén como capital. Dios hizo un pacto con él, prometiendo un linaje eterno, que apunta al Mesías. David cometió errores graves, como el adulterio con Betsabé, pero mostró un profundo arrepentimiento. A pesar de las tragedias en su familia, fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Su hijo Salomón le sucedió. Salomón pidió sabiduría para gobernar, y Dios le concedió no solo eso, sino también riquezas. Construyó el majestuoso templo en Jerusalén. Sin embargo, se desvió al casarse con mujeres extranjeras que lo llevaron a la idolatría, provocando la ira de Dios.
Tras su muerte, el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Crónicas, Esdras y Nehemías, la restauración del pueblo. Los libros de Crónicas repasan la historia de Israel desde una perspectiva espiritual, enfatizando el linaje de David y la importancia del templo. Al igual que en Reyes, hay una alternancia entre monarcas buenos y malos, y el final es la caída del reino del sur. Esdras y Nehemías narran el regreso de los exiliados judíos de Babilonia y la reconstrucción de Jerusalén. Esdras, un sacerdote, se enfocó en la restauración del templo y la renovación espiritual del pueblo. Nehemías, un líder con gran determinación, se dedicó a la reconstrucción de los muros de la ciudad, enfrentando la oposición y promoviendo la justicia social. Otros libros clave del Antiguo Testamento. Esther es una historia de providencia divina, que demuestra cómo Dios protegió a su pueblo del genocidio, incluso sin ser mencionado. Job aborda el misterio del sufrimiento de un hombre justo. Finalmente, el libro de los Salmos es una colección de 150 cantos y oraciones que expresan un amplio rango de emociones humanas en la presencia de Dios.